Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo? Los saludo de todo corazón deseando que el Sagrado Corazón de Jesús los acompañe siempre. En este momento, hermanos, me encuentro muy contento desde el templo de San Esteban, propio de la parroquia de Santiago Apóstol de la diócesis de Cuernavaca, en México. Soy su hermano Sergio y los saludo con esta versión grabada en video del podcast que yo realizo cada semana, que es Palabras de Fe. Realizo esta grabación por aquellas personas que no tienen Spotify o que no tienen acceso a Spotify y les gustaría escuchar este contenido, ver este contenido. Así que lo preparo con todo gusto para todos ustedes. Me encuentro en este lugar tan tranquilo que es una de las partes laterales del templo de San Esteban, una construcción magnífica que fue hecha por los evangelizadores, por los monjes franciscanos y dominicos en el año 1548. Algo muy curioso, dato en que San Juan Diego precisamente había partido ya a la casa del Padre. Así que vamos a comenzar con estas reflexiones muy bonitas que tienen la intención de hacernos profundizar en nuestra fe, ir profundizando en aquello que vamos aprendiendo para compartirlo con los demás. Las lecturas de este domingo que vamos a analizar, hoy es viernes 8 de julio ya de este año 2022. Grabo esto en viernes para que salga a la próxima semana, salga a edición la próxima semana para todos ustedes, analizando las lecturas que vamos a escuchar el próximo domingo, el 10 de julio, que es ya el 15º domingo del tiempo ordinario. Seguimos caminando, aprendiendo más acerca del Señor, así que vamos a estar aprendiendo sobre estas lecturas que sin duda nos muestran verdaderamente cómo debe de ser nuestra vivencia de la fe. A veces al caminar de nuestra vida cristiana nos acostumbramos tanto al estar aquí dentro de la iglesia que a veces nos olvidamos realmente de algo muy importante, que precisamente es la fraternidad con todos los hermanos, vengan o no vengan aquí a la iglesia. Así que, hermanos, vamos a comenzar a escuchar las lecturas que vamos a analizar el día domingo de la mano de todos los sacerdotes de la iglesia, y las lecturas que precisamente son para el próximo domingo, domingo 15, domingo 10 de julio, es del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 14. El salmo responsorial es del Salmo 68. También vemos la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, que es capítulo 1, versículos del 15 al 20, y el Santo Evangelio del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 10, versículos 25 al 37. Así que vamos a comenzar, hermanos, a leer, a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame, conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno. Y en tu ternura, vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria, agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado.
Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios, la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, el cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como un prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda tú y haz lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios, vemos esta vista muy bonita del templo de San Esteban. Muy padre. Escuchamos también a lo lejos algunos tambores que escuchamos en la unidad deportiva de esta comunidad. La gente es muy alegre, es muy contenta, se encuentra animando también esta tarde muy bonita, una tarde muy soleada, muy despejada, en la que se puede visualizar muy bien los alrededores de esta comunidad y de parte del sur del estado de Morelos. Así que, hermanos, vamos a platicar acerca de las lecturas que escuchamos, que leí para todos ustedes, que proclamé con mucho gusto para todos ustedes y que escucharemos el domingo en la Santa Misa. O que si bien estamos viendo este video ya en días posteriores, escuchamos el domingo en la Santa Misa, 15º del tiempo ordinario. Así que, hermanos, vamos a platicar un poco acerca de ello. Vimos en las lecturas cosas muy interesantes. La primera lectura para mí resultó fascinante, porque nos habla Dios directamente para decirnos algo muy importante. Nos habla precisamente sobre los mandamientos de la ley de Dios, que es algo muy fantástico, que creo que es la primera vez en que yo leo con detenimiento y encuentro este fragmento de la palabra de Dios que me ha fascinado,
que es del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 10 al 14, que dice lo siguiente. Especialmente esta parte fue la que a mí me ha llamado la atención, que es, estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Naturalmente, a veces en nuestra humanidad, en nuestro ser, llegamos a pensar que los mandamientos de la ley de Dios son algo absolutamente difícil de cumplir, y que salvo seamos un superhéroe o algo por el estilo, un superhumano, vamos a poder llevar a cabo, o vamos a poder cumplir con cierta cabalidad. Realmente, hermanos, quiero decirles que es verdad, podemos cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Claro, no es una cosa fácil, una tarea fácil, es una tarea muy difícil, pero siempre de la mano de Dios todo es posible. Él siempre nos asiste con el Espíritu Santo para poderlos cumplir. Ahí está el ejemplo de muchos santos de primer orden que anteriormente fueron pecadores, igual que nosotros que somos pecadores, y que gracias a Dios y a este empeño por seguir los mandamientos, pudieron llegar a ser santos, estos modelos a seguir dentro de la iglesia. Un ejemplo muy claro, San Agustín de Hipona, que antes era pecador, pasa a ser amante ferviente del Señor, ama al Señor profundamente, se vuelve sacerdote, obispo y llega a ser doctor de la iglesia por sus grandes escritos y contribuciones a la iglesia en ese entonces de aquellos años. Vemos, hermanos, que así como ese, hay muchos ejemplos de personas que se quisieron esforzar por llevar a cabo el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Y es fantástico cómo el Señor lo planea y lo plantea, porque dice que no están fuera de tu alcance, no son superiores a tus fuerzas. El Señor no pondría sobre nuestros hombros algo que no pudiésemos cargar, algo que no pudiésemos soportar. Humanamente, el Señor dice que sí, es posible cumplir los mandamientos. No hay que rendirse, no hay nada fuera de nuestro alcance. No está ni tan alto en los cielos para que podamos decir quién nos va a bajar los mandamientos para poderlos alcanzar, ni lejos en el mar para decir que están fuera de nuestro alcance. Están en nuestro corazón, están en nosotros y podemos cumplirlos siempre y cuando existe esa voluntad y esas ganas de seguir a Dios y de vivir su gracia, de vivir su alegría y la paz que Él nos da y que Él nos puede transmitir, porque precisamente de eso se trata. Al vivir los mandamientos, al cumplirlos, al gozarnos en los mandamientos de la ley de Dios, obtenemos felicidad, obtenemos alegría, y no es una alegría como la que nos da el mundo, o la que nos hace creer el mundo, ¿no? Que teniendo más placer, teniendo más dinero, teniendo más medios, no. Es una paz y una alegría que no se compara a lo que podemos ver en este mundo. Otra cosa muy importante que me gustaría señalar es precisamente el Evangelio de este domingo, 15º del tiempo ordinario, y es el Evangelio donde se nos narra la parábola del buen samaritano. Esta parábola fantástica que nos narra cómo debe ser nuestro vivir como cristianos, especialmente en el ejemplo del amor al prójimo. Vemos que un maestro de la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba qué es lo que tiene que hacer para salvarse. Jesús, con esa inmensa sabiduría que le caracteriza, siendo Dios, le dice, ¿qué es lo que tú lees en la ley? Ya que él es un maestro de la ley. Y le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Incluye con todo tu ser también. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde entonces, bien has dicho, cumple eso y vivirás. Dice la palabra que el maestro de la ley para justificarse pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús pone una respuesta compleja mediante una parábola, pero que nos deja ver cómo es que tenemos que actuar con los demás, con el prójimo. Vemos que en este ejemplo una persona, dice en la misma parábola, un hombre que bajaba al camino de Jerusalén a Jericó, en su camino encontró unos asaltantes que le robaron todo y lo golpearon tan fuertemente que lo dejaron casi muerto. Es algo muy duro. Y en esa situación pasa un sacerdote de la antigua alianza, y lo vio y pasó de largo, lo vio y simplemente lo dejó.
Quizá esto ya lo podemos imaginar, haber pensado que era un borracho, que era un pecador, que era una persona que quizá merecía estar en esas condiciones. Después de un tiempo pasó un levita y ocurre exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo, pasa de largo y no lo socorre. Quizá pensando lo mismo, yo soy una persona justa, yo soy una persona cercana al Señor, porque los levitas, cabe destacar que los levitas eran, por su condición como levitas, pertenecientes a la tribu de Leví, todos los hijos de Leví, eran una tribu de Israel destinada al sacerdocio, una tribu que desde el éxodo judío se destinó para ser sacerdotes. Entonces el Señor las designó para ser sacerdotes. Eran personas señaladas por el Señor, que el Señor tenía escogidas para ser sacerdotes, no cualquier persona. Vemos que también esta persona, a lo mejor en esa cercanía, en ese decir, yo soy una persona pura, una persona sana, me alejo de esta persona porque quizás sea una persona que lo golpearon porque robó. Un ejemplo, esto ya es un ejemplo mío. Entonces, vemos que la última persona que pasó y que sí socorre a este hombre es un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran personas que habitaban una región llamada Samaria, de ahí su nombre. ¿Y qué era la región de Samaria o dónde estaba la región de Samaria? Samaria se encontraba al norte de Israel, al norte de lo que se conoce como Canaán, o lo que fue en su momento la tierra de Canaán, al norte. En esa zona habitaban algunas tribus de Israel que en algún momento de su historia se separaron de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín y formaron una nación independiente. Esa nación, al pasar los años, se fue mezclando con otras culturas de sus alrededores y fueron creando una religión muy mezclada con otras culturas, donde no honraban totalmente al Dios verdadero, que es Yahvé, Padre de Jesucristo, sino que también honraban a dioses paganos, a dioses extranjeros, a dioses de otros pueblos, de los pueblos que habitaban esa región. Tenían una religión ya mezclada, una religión que ya estaba contaminada a los ojos de los judíos, que por el contrario se permanecieron más estrictos, más apegados a la ley que les dio Dios a través de Moisés. Por esa razón, los samaritanos de la región de Samaria eran mal vistos por los judíos. Eran tenidos por pecadores, por idólatras, por paganos, por toda cosa mala que pudiera existir. Curiosamente, es este samaritano, generalmente rechazado por judíos, el que de una manera extraordinaria toma a este hombre necesitado de ayuda, tal cual si fuera de su familia, y busca la manera de curar sus heridas y de asegurar su bienestar. Y eso Jesús, al final de su parábola, Jesús hace esta pregunta muy interesante. Dice lo siguiente: ¿cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor, ante esta pregunta, ante esta interrogante, dice, evidentemente, pues el que tuvo compasión de él. Y Jesús le contesta, anda pues, haz tú lo mismo. Entonces, a veces suele pasar que en nuestro caminar como cristianos, como católicos también, tendemos a tener esa forma de actuar, de proceder. Yo soy cristiano, yo soy católico y yo me alejo de toda ocasión de pecado, y a veces tratamos con dureza a las personas que no están tan cerca de la iglesia, o incluso negamos ayuda a aquellas personas que no están cerca de la iglesia, o que consideramos que ya no tienen esas creencias tan puras como deberían de ser. Jesús nos enseña que no, que el camino es muy diferente para todos como cristianos. Debemos ser más caritativos, más amorosos y realmente ayudar en cuanto se necesite. Eso debe de caracterizarnos. Hay tantos ejemplos de grandes santos que han ayudado a personas que incluso no son de su religión. Santa Teresa de Calcuta, que habitando, por ejemplo, en la India, donde la gran mayoría
de las personas pues no son cristianas, sino son hinduistas, pues ella tenía los leprocomios, tenía los lugares dedicados a las personas para curarlas o incluso para que tuvieran una muerte digna también. Santa Teresa de Calcuta se enfocó en eso, pese a no ser cristianos. Entonces, hermanos, hoy estamos llamados precisamente a eso, a ser unos buenos samaritanos, a ayudar de una manera libre, de una manera alegre a los demás, cercanos o no a la iglesia, cercanos o no a Cristo, porque Cristo nos ama a todos por igual, y en ese amor Él espera que amemos también nosotros a los demás, como Él nos amó a nosotros. Así que, hermanos, las enseñanzas de este domingo son fantásticas. Y por último añadir que incluso en la carta del apóstol San Pablo a los colosenses podemos ver que todo precisamente tiene a Jesús por centro, tiene a Jesús por cabeza. Todo lo que podemos ver, todo lo que vemos en este maravilloso universo, todo lo físico y lo espiritual, todo lo que fue creado por Dios, fue creado por Él y para Él. Es por lo tanto que estamos llamados a seguir estos mandamientos, a seguir este mandamiento de amor, a seguir los mandamientos de la ley de Dios y sobre todo a amar a los demás. Esto precisamente va en sintonía con toda la creación del universo, por lo cual nos unimos aún más a Cristo y vivimos esta paz, vivimos esta armonía, vivimos esta alegría. Así que, hermanos, tenemos la misión de amar al prójimo como a nosotros mismos y precisamente amar a Dios, pero también amar mucho al prójimo. Así que, hermanos, eso fue todo por este episodio de Palabras de Fe. Un episodio que busca acercar a aquellas personas que no cuenten los medios para tener Spotify o que no sepan mucho de los medios de podcast tradicionales. Así que entrego esta grabación con mucho gusto para todos ustedes. Dios los bendiga y que el Sagrado Corazón de Jesús esté con todos ustedes.